Enamórate del hábito de ayudar a los demás. Recuerda, Dios premia a todas aquellas personas que se sacrifican, que se esfuerzan y que perseveran. Presentamos a Elon Musk, empresario e inversor. Ser implacable en la vida es un estado mental, que puede proporcionarnos el poder para lograr resistir, conquistar y ser fuertes cuando otros no lo son. Significa tener un deseo tan fuerte por la meta final, que cualquier esfuerzo merece la pena. Elon Musk. Las personas que son realmente implacables, se dedican a perseguir la perfección a pesar de todos los problemas que se presentan. Y asumen todas las responsabilidades que esto conlleva. Esta es la única actitud que te permite ser el verdadero dueño de tu emprendimiento y dirigirlo hacia donde quieras. Me he enfrentado a múltiples decepciones con SpaceX y Tesla, pero esto más que desalentarme, me ha vuelto más fuerte y creo que un poco más inteligente como resultado. El fracaso es la puerta al éxito. Si tuviera que decir unas palabras de aliento, para aquellos que quieren convertirse en emprendedores serían estas. El fracaso siempre es una opción cuando emprendes. Si las cosas no están fallando cuando inicias, significa que no estás innovando lo suficiente. Y créeme, fallarás muchas veces más de las veces que tendrás éxito, pero tener éxito en uno solo de los muchos emprendimientos que hagas, te generará una enorme riqueza que compensará todos los esfuerzos y opacará todos los fracasos pasados. Por otro lado, la única forma de saber si tienes las agallas de soportar lo que todo emprendedor soporta. Tienes que saber que, si realmente necesitas que te animen a convertirte en emprendedor, déjame decirte que nunca te convertirás en emprendedor. No dejes que la vida te desanime. Todos los que llegaron a donde están, tuvieron que comenzar donde estaban. A menudo, vemos a aquellos que han logrado el éxito como poseedores de una suerte extraordinaria o algún tipo de poder mágico empresarial, que nosotros mismos no tenemos. Todos empiezan con desafíos. Incluso las personas que ya son exitosas, se desafían a sí mismas para hacerse millonarios. Superar esos desafíos y alcanzar metas a pesar de las probabilidades en su contra, es lo que impulsa a algunas personas al éxito. Para aquellos que se aferran a las excusas sobre por qué no pueden lograr algo, hacen que sus pensamientos se conviertan en una profecía autocumplida. Si tienes los medios para perseguir tus sueños, es hora de actuar. No importa dónde te encuentres en la vida, es importante esforzarse por más. Esto incluye mantener una actitud positiva, obtener la información necesaria para mejorar tu situación y compartir lo que aprendas con otros. No te rindas. No hay razón para quedarte donde estás ahora. Sé que las cosas pueden ponerse muy deprimentes y aterradoras en el mundo actual. Cuando mi idea SpaceX no funcionaba y no era del mejor agrado para los inversionistas, fue uno de los peores momentos de mi vida. Pero no puse excusas. En su lugar utilicé las cosas negativas que sucedían, como una fuerza impulsora, para hacer que los cambios positivos ocurrieran lo más rápido posible. Deja de poner excusas y actúa. Piénsalo, si estás en el fondo financieramente, no tienes más opción que subir. Pero si continúas sintiendo lástima por ti mismo, esperando que otros te apoyen, o simplemente esperando a que algo suceda, vas a esperar mucho tiempo para cambios positivos, si es que ocurre. Es hora de volverte más fuerte y exigir más de ti mismo y de tu vida. No tengas miedo de pensar en grande. Pensar en grande es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. La misma comienza cuando nos convencemos en nuestra mente y corazón que cosas grandes están esperando por nosotros. Cuando las personas están convencidas que tienen un propósito en la vida, algo más grande y trascendental que ellos mismos, comienzan a creer que están en este mundo para algo especial. Nacieron para eso. En ese momento, es que comienza el proceso de pensar en grande. Tienes que tener siempre en mente que la vida no te sucede a ti. La vida sucede para ti. El gran problema que todos tenemos, es que creemos que no deberíamos tener problemas. Los problemas son los que nos ayudan a crecer, a convertirnos en ese hombre, o esa mujer que debemos ser en la tierra. No te envuelvas en algo pequeño, que no sea un escalón más en tu camino a la cima. Algunas personas de mi entorno me han acusado hasta de ateo por estar, según ellos, muy focalizado en el dinero. Y me he visto en la obligación de dejarles saber que tengo familia.
padres, hijos, hermanos, etc. Y que quería un estilo de vida diferente para ellos. Que también tengo amistades a las que quiero ver bien, además de proyectos sociales para ayudar a otros. Y la vía para lograrlo era con mucho dinero. No estoy detrás del dinero en sí, sino de aquello que me puede proporcionar la riqueza económica. Yo tengo todo el derecho a ser una persona libre, y siendo pobre jamás lo seré. Muchas veces me han dicho, oh, pero los ricos no son felices, ni tienen tranquilidad. Y me río porque esa afirmación viene de personas que ni siquiera saben qué es la felicidad. Y me ha tocado preguntarle, si acaso los pobres conocen dicha felicidad, o si tienen tranquilidad cuando no tienen para comer, o pagar las medicinas de un hijo enfermo en la cama de un hospital. Vivir en la pobreza, en la mala vida, no es vida. Y es mucho más costoso que el precio que haya que pagar, para dejarla a un lado. Mi convicción es que el sacrificio más grande que una persona puede hacer en esta vida es adaptarse a vivir en la miseria. Cuando hablo de pobre, estoy haciendo referencia no a la falta de dinero, sino a la pobreza mental. Pues tanto la riqueza, como la pobreza, es un estado mental, al igual que la felicidad. Una persona puede estar por un tiempo sin dinero, pero si es mentalmente rica, terminará teniendo riqueza en su bolsillo. Y de la misma forma, si una persona es mentalmente pobre, aunque en un momento dado tenga dinero, volverá a ser pobre. Tenemos el poder de decisión que puede hacer la diferencia en nuestra vida, pero a causa del miedo al fracaso, optamos por el camino que, aún peor, nos llevará a una vida miserable. Recuerda que todos los que han logrado sus sueños hoy, también pensaron un día que jamás lo lograrían. Lo que hizo la diferencia fue, que no se rindieron. Que tengas una excelente decisión. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo, es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal, y a comentar en la sección debajo de este video. Comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.